Imaginen por un momento un sistema tan aterrador que ni siquiera sus creadores duermen tranquilos por las noches. Un sistema que puede desencadenar el apocalipsis nuclear sin que ningún ser humano presione un botón. Un sistema que, en este mismo momento, mientras ustedes ven este video, está vigilando, esperando, calculando si debe borrar la civilización del mapa. Su nombre, Mano Muerta. Su propósito, garantizar que si Rusia es atacada con armas nucleares y todos sus líderes son eliminados, el país tendrá su venganza desde la tumba. Es el sistema de juicio final más escalofriante jamás construido, y según múltiples fuentes, sigue completamente operativo en el año 2025. Pero ¿cómo funciona exactamente esta máquina del apocalipsis? ¿Quién la creó y por qué? ¿Y qué tan cerca hemos estado de que este sistema termine con la humanidad? Hoy les voy a revelar todos los secretos de la tecnología más aterradora que existe en nuestro planeta. Nuestra historia comienza en los años 70, en plena Guerra Fría, cuando las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética habían llegado a un punto de paranoia extrema. Los líderes soviéticos vivían con un miedo constante, la posibilidad de un ataque de decapitación estadounidense. ¿Qué es un ataque de decapitación? Imaginen un ataque nuclear sorpresa diseñado específicamente para eliminar a todos los líderes de un país antes de que puedan ordenar una represalia. Moscú, el Kremlin, los centros de comando militar, las instalaciones de comunicaciones, todo destruido en cuestión de minutos. Los estrategas soviéticos tenían pesadillas recurrentes con este escenario. ¿Qué pasaría si Estados Unidos lanzaba un ataque sorpresa tan devastador que eliminara por completo la capacidad de liderazgo soviético? Sin nadie vivo para ordenar un contraataque, la Unión Soviética sería aniquilada sin poder defenderse. En 1972, el Estado Mayor soviético presentó a Leonid Brezhnev y al primer ministro Alexei Kosygin sus cálculos sobre las posibles consecuencias de un primer ataque nuclear estadounidense. Los números eran devastadores: 80 millones de ciudadanos soviéticos muertos, el 85% de la industria del país destruida y las fuerzas armadas completamente eliminadas. Pero lo más aterrador no eran las cifras de destrucción. Lo más aterrador era la posibilidad de que todo esto pudiera suceder sin que la Unión Soviética pudiera responder. La doctrina de destrucción mutua asegurada solo funciona si ambas partes pueden garantizar un contraataque devastador. Sin esa garantía, el equilibrio del terror se rompe. Fue entonces cuando nació una idea tan brillante como escalofriante. ¿Y si crearan un sistema automático que pudiera lanzar toda la furia nuclear soviética incluso si no quedara ni un solo líder vivo para dar la orden? En 1974, en las profundidades más secretas del complejo militar industrial soviético, comenzó el desarrollo de lo que se convertiría en el sistema más aterrador jamás construido por la humanidad. El nombre en código: Perímetro. El objetivo: crear un sistema de venganza automática que funcionara desde la tumba. El proyecto fue clasificado con el más alto nivel de secreto de Estado. Solo un puñado de científicos, ingenieros y oficiales militares conocían su existencia. Incluso dentro del gobierno soviético, la mayoría de los funcionarios no tenían idea de que se estaba construyendo una máquina del juicio final. El equipo de desarrollo estaba dirigido por algunos de los cerebros más brillantes de la Unión Soviética. Matemáticos, físicos, expertos en sistemas de comunicación, especialistas en sensores sísmicos y de radiación. Todos trabajando hacia un objetivo común: crear un sistema que pudiera detectar un ataque nuclear y responder automáticamente. Pero el desafío técnico era monumental. ¿Cómo crear un sistema lo suficientemente inteligente para distinguir entre un ataque nuclear real y una falsa alarma? ¿Cómo garantizar que el sistema no se activara por accidente? ¿Y cómo construir algo lo suficientemente resistente para sobrevivir al mismísimo apocalipsis nuclear que estaba diseñado para detectar? Los ingenieros desarrollaron una red de sensores distribuidos por todo el territorio soviético. Sensores sísmicos para detectar las ondas de choque de las explosiones nucleares. Detectores de radiación para medir los niveles anormales de radioactividad. Sensores de presión atmosférica para identificar las alteraciones causadas por las detonaciones. Detectores de pulsos electromagnéticos para captar las firmas características de las armas nucleares. Pero los sensores eran solo el principio. El verdadero genio del sistema estaba en su cerebro artificial, un sistema de análisis computarizado que podía procesar toda esta información y tomar la decisión más aterradora de la historia humana. El sistema fue diseñado para seguir un protocolo específico y escalofriante. Primero, debía ser activado manualmente por altos funcionarios durante una crisis. Una vez activado,
comenzaría a monitorear continuamente la red de sensores. Si detectaba indicios de un ataque nuclear masivo, intentaría comunicarse con el Estado Mayor soviético. Si las comunicaciones con el liderazgo se cortaban completamente, el sistema asumiría lo peor, que los líderes habían sido eliminados en un ataque de decapitación. En ese momento, transferiría automáticamente la autoridad de lanzamiento a oficiales de servicio ubicados en búnkeres subterráneos ultra reforzados. Para entender verdaderamente lo aterrador de este sistema, necesitamos comprender cómo funcionaría en una situación real. Imaginen el siguiente escenario. Es una mañana cualquiera del año 1985, y las tensiones entre superpotencias han llegado a un punto crítico. En algún lugar profundo bajo las montañas de los Urales, en búnkeres que pueden resistir explosiones nucleares directas, el sistema perímetro está en modo de alerta máxima. Los sensores distribuidos por todo el vasto territorio soviético están monitoreando constantemente cualquier señal de un ataque inminente. De repente, los detectores sísmicos comienzan a registrar múltiples explosiones masivas simultáneas. Los sensores de radiación detectan niveles letales de radioactividad en varias ciudades importantes. Los detectores de pulsos electromagnéticos confirman las firmes características de detonaciones nucleares múltiples. El sistema intenta inmediatamente contactar con el Kremlin, con el Estado Mayor, con los centros de comando militares. Pero las líneas de comunicación están muertas. El silencio es total y aterrador. Los algoritmos del sistema analizan los datos. Múltiples detonaciones nucleares confirmadas, pérdida total de comunicaciones con el liderazgo, indicadores sísmicos consistentes con un ataque de decapitación masivo. La conclusión es inevitable. La Unión Soviética está bajo un ataque nuclear total y su liderazgo ha sido eliminado. En ese momento, el sistema activa su protocolo final. En búnkeres subterráneos ultra reforzados, oficiales de servicio reciben la autorización automática para lanzar lo que se conoce como misiles de comando. Estos no son misiles nucleares ordinarios. Son cohetes especiales equipados con transmisores de radio ultrapotentes. Los misiles de comando despegan y vuelan a gran altitud sobre todo el territorio soviético. Mientras cruzan el país, transmiten códigos de lanzamiento encriptados a todos los hilos de misiles intercontinentales, a las bases de submarinos nucleares, a las unidades móviles de misiles. Y entonces comienza el contraataque automático desde la tumba. Cientos de misiles intercontinentales emergen de sus hilos. Submarinos nucleares lanzan sus cargas mortales desde las profundidades de los océanos. Bombarderos estratégicos que han sobrevivido al primer ataque reciben órdenes de dirigirse hacia objetivos predeterminados. En cuestión de horas, las principales ciudades de Estados Unidos y sus aliados de la OTAN son borradas del mapa. Millones, tal vez cientos de millones de personas mueren en represalia por el ataque inicial. La venganza desde la tumba se ha completado. Durante más de una década después de su implementación en 1985, el sistema Perimeter fue uno de los secretos mejor guardados de la historia moderna. Ni siquiera los más altos funcionarios estadounidenses sabían de su existencia. Esto creaba una paradoja fascinante y aterradora. Un sistema de disuasión solo funciona si el enemigo sabe que existe. Pero los soviéticos mantuvieron Perimeter en secreto total. ¿Por qué ocultarían un sistema diseñado para disuadir ataques? La respuesta revela la complejidad psicológica de la guerra nuclear. Los soviéticos temían que si Estados Unidos conociera la existencia de un sistema automático de represalia, podrían intentar desarrollar formas de desactivarlo o engañarlo. También temían que la mera existencia de tal sistema pudiera ser vista como una escalada inaceptable que provocara una carrera armamentística aún más peligrosa. Pero quizás la razón más profunda era el propio miedo soviético hacia su creación. Habían construido algo tan poderoso y potencialmente destructivo que incluso ellos tenían miedo de admitir su existencia. Los primeros indicios de la existencia de Perimeter llegaron a Occidente a través de desertores y fuentes de inteligencia fragmentarias. Los analistas estadounidenses comenzaron a sospechar que los soviéticos habían desarrollado algún tipo de sistema de represalia automática, pero no tenían confirmación. Durante años, Perimeter permaneció como una leyenda urbana en los círculos de inteligencia. Algunos creían que era real, otros pensaban que era desinformación soviética diseñada para sembrar miedo e incertidumbre. La confirmación llegó de una manera completamente inesperada. En los primeros años de la década de los 90, después del colapso de la Unión Soviética, varios exaltos funcionarios militares soviéticos comenzaron a hablar. En 1992, el coronel general Barfolomei Korobusin,
ex subjefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Cohetes Estratégicos, confirmó en una entrevista que los soviéticos habían tenido un sistema que lanzaría automáticamente todos los misiles, activado por una combinación de luz, radioactividad y sobrepresión, incluso si todos los centros de comando nuclear y todo el liderazgo fueran destruidos. Pero incluso entonces, las declaraciones eran contradictorias. Otros oficiales negaban la existencia del sistema o decían que había sido considerado pero nunca implementado. La confusión era intencional. Incluso después del fin de la Guerra Fría, los secretos nucleares seguían siendo demasiado sensibles para revelar completamente. El momento que cambió todo llegó en 1993, cuando un oficial militar ruso retirado llamado Valery Yarinich decidió romper décadas de silencio. Yarinich había sido uno de los desarrolladores originales del sistema Perimeter, y su revelación envió ondas de shock por todo el mundo. En una entrevista con la revista Wired, Yarinich reveló detalles específicos sobre cómo funcionaba el algoritmo de Perimeter. El sistema, explicó, fue diseñado para permanecer semidormido hasta ser activado por un alto funcionario durante una crisis. Luego comenzaría a monitorear una red de sensores sísmicos, de radiación y de presión atmosférica en busca de señales de explosiones nucleares. Antes de lanzar cualquier ataque de represalia, el sistema tenía que verificar 4 proposiciones y barra diagonal entonces. Primero, si había sido activado, entonces intentaría determinar si un arma nuclear había impactado en suelo soviético. Segundo, si parecía que había ocurrido un impacto, el sistema verificaría si quedaban enlaces de comunicación con la sala de guerra del Estado Mayor soviético. Tercero, si las comunicaciones permanecían activas, y si pasaba cierto tiempo, probablemente entre 15 minutos y 1 hora, sin más indicaciones de ataque, la máquina asumiría que los funcionarios seguían vivos y podrían ordenar el contraataque, por lo que se desactivaría. Cuarto, pero si la línea con el Estado Mayor se cortaba, entonces Perimeter inferiría que había llegado el apocalipsis. Inmediatamente transferiría la autoridad de lanzamiento a quienquiera que estuviera operando el sistema en ese momento, en lo profundo de un búnker protegido, evitando capas y capas de autoridad de comando normal. La revelación de Yarinich no solo confirmó la existencia del sistema, sino que reveló su sofisticación aterradora. No era simplemente una máquina que detectaba explosiones y lanzaba misiles. Era un sistema inteligente que intentaba evaluar la situación, mantener comunicaciones con el liderazgo, y solo tomar la decisión final cuando todas las otras opciones se habían agotado. Pero quizás lo más escalofriante de la revelación de Yarinich fue su confirmación de que el sistema seguía activo. Incluso después del fin de la Guerra Fría, incluso después del colapso de la Unión Soviética, Perimeter continuaba vigilando, esperando, calculando si era tiempo de terminar con el mundo. Cuando la Unión Soviética colapsó en 1991, muchos asumieron que sistemas como Perimeter serían desmantelados junto con el resto del aparato militar soviético. Pero estaban equivocados. El sistema no solo sobrevivió al colapso soviético, sino que fue heredado y mantenido por la nueva Federación Rusa. Las razones para mantener Perimeter activo en el periodo postguerra fría son complejas y reveladoras. A pesar del fin oficial de las hostilidades entre Estados Unidos y Rusia, los estrategas rusos seguían preocupados por la superioridad militar estadounidense. La expansión de la OTAN hacia el este, el desarrollo de sistemas de defensa antimisiles estadounidenses y la superioridad convencional de Occidente significaban que Rusia seguía sintiéndose vulnerable a un ataque de decapitación. En 2011, el general Sergei Karakayev, comandante de las Fuerzas Estratégicas de Misiles Rusas, confirmó en una entrevista con Komsomolskaya Pravda que el sistema de evaluación y comunicación Perimeter seguía en estado operacional. Más sorprendente aún, sugirió que Estados Unidos podría ser destruido en 30 minutos si el sistema se activaba. En 2018, el coronel general Viktor Yezhin, ex jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Estratégicas de Misiles Rusas, declaró que el sistema Perimeter seguía funcionando y que incluso había sido mejorado. Según Yezhin, el sistema Perimeter está funcionando, incluso ha sido mejorado. Pero cuando funciona, nos quedará poco, solo podremos lanzar esos misiles que sobrevivan después del primer ataque del agresor. Los medios estatales rusos han sugerido que el sistema ha sido actualizado para incluir sistemas de alerta temprana por radar y los nuevos misiles hipersónicos de Rusia. Esto significaría que el sistema moderno es aún más sofisticado y potencialmente más letal que su versión original de la Guerra Fría. Expertos en defensa han especulado que la versión moderna de Perimeter podría incluir inteligencia artificial avanzada para mejorar su capacidad de análisis de amenazas. También podría estar integrado con los nuevos sistemas de armas estratégicas rusas, incluyendo los misiles hipersónicos Kinzhal y Zircon, y el sistema de torpedo nuclear Poseidón.
En los últimos años, Rusia ha embarcado en una modernización masiva de su arsenal nuclear que incluye no solo nuevas armas, sino también sistemas de comando y control mejorados. El sistema Perimeter no ha sido una excepción a esta modernización. Según fuentes rusas, la versión moderna del sistema incluye varios avances tecnológicos que lo hacen aún más sofisticado y potencialmente más peligroso que su versión original. Los nuevos sensores pueden detectar no solo explosiones nucleares tradicionales, sino también ataques con armas de energía dirigida, ataques cibernéticos contra infraestructura crítica y otros tipos de guerra no convencional. Los algoritmos de análisis han sido mejorados con técnicas de inteligencia artificial que permiten al sistema procesar información más rápidamente y con mayor precisión. Esto reduce el riesgo de falsas alarmas, pero también significa que el sistema puede tomar decisiones letales con mayor velocidad. Quizás lo más aterrador es la integración del sistema con las nuevas armas estratégicas rusas. Los misiles hipersónicos, que pueden viajar a velocidades superiores a Mach 5, hacen que el tiempo de advertencia de un ataque sea extremadamente corto. Esto significa que sistemas automáticos como Perimeter podrían tomar decisiones de represalia en cuestión de minutos, sin tiempo para verificación humana. La versión moderna también está diseñada para resistir no solo ataques nucleares tradicionales, sino también guerra cibernética, ataques electromagnéticos y otros métodos de guerra moderna. Los búnkeres que albergan el sistema han sido reforzados y actualizados para resistir incluso las armas más avanzadas. Pero quizás el desarrollo más preocupante es la aparente integración del sistema con la doctrina nuclear rusa moderna. Mientras que la versión original de Perimeter estaba diseñada como un último recurso en caso de ataque masivo, la versión moderna podría activarse en respuesta a amenazas menos catastróficas. La existencia continuada de sistemas como Perimeter plantea preguntas profundas y aterradoras sobre el papel de la automatización en la guerra nuclear. ¿Deberíamos confiar decisiones que podrían terminar con la civilización humana a sistemas automatizados, sin importar cuán sofisticados sean? Los defensores de sistemas como Perimeter argumentan que proporcionan estabilidad estratégica. Al garantizar una capacidad de represalia creíble incluso en el peor escenario posible, disuaden ataques de primer golpe. La lógica es simple: si sabes que atacar resultará inevitablemente en tu propia destrucción, no atacarás. Pero los críticos señalan los riesgos inherentes de confiar decisiones tan críticas a sistemas automatizados. Los sistemas informáticos pueden fallar, pueden ser hackeados, pueden malinterpretar datos, o pueden reaccionar a eventos que no son realmente ataques nucleares. La historia está llena de casi catástrofes nucleares causadas por fallas técnicas y malentendidos. En 1983, el sistema de alerta temprana soviético interpretó incorrectamente reflejos de nubes como misiles estadounidenses entrantes. Solo la decisión de un oficial individual de no reportar la amenaza evitó una posible represalia automática. En 1995, el lanzamiento de un cohete científico noruego fue inicialmente interpretado por sistemas rusos como un posible ataque de misiles submarine estadounidense. El presidente Boris Yeltsin activó su maletín nuclear por primera vez en la historia rusa antes de que la situación fuera aclarada. Estos incidentes demuestran cuán fácil es que sistemas automatizados malinterpreten eventos benignos como ataques hostiles. Si un sistema como Perimeter hubiera estado completamente activado durante cualquiera de estos incidentes, los resultados podrían haber sido catastróficos. Los avances en inteligencia artificial añaden tanto oportunidades como riesgos adicionales. Sistemas de IA más sofisticados podrían ser mejores en distinguir entre amenazas reales y falsas alarmas. Pero también podrían tomar decisiones basadas en patrones que los humanos no entienden o no pueden predecir. El sistema Perimeter encarna uno de los dilemas más profundos de la era nuclear: la tensión entre seguridad y estabilidad. Para que la disuasión funcione, las amenazas de represalia deben ser creíbles. Pero hacer esas amenazas creíbles a menudo requiere sistemas y políticas que aumentan el riesgo de guerra accidental. Los estrategas nucleares han luchado con este dilema durante décadas. Un arsenal nuclear que esté completamente bajo control humano podría ser visto como vulnerable a un ataque de decapitación, reduciendo su valor disuasorio. Pero un arsenal que esté demasiado automatizado podría lanzarse accidentalmente, causando precisamente la catástrofe que está diseñado para prevenir. Perimeter representa un intento de resolver este dilema mediante la automatización controlada. El sistema no está siempre activo, debe ser encendido deliberadamente durante crisis. Una vez activo, requiere múltiples confirmaciones antes de autorizar una represalia. E incluso entonces, la decisión final de lanzar todavía requiere input humano de oficiales en búnkeres de comando.
Pero incluso esta automatización controlada introduce riesgos significativos. En tiempos de crisis, cuando las tensiones son altas y el tiempo de decisión es corto, la presión para activar sistemas como Perimeter podría ser intensa. Una vez activados, cualquier falla técnica o malentendido podría tener consecuencias catastróficas. Además, la existencia de tales sistemas podría crear incentivos perversos. Si un lado cree que el otro tiene un sistema de represalia automática, podría sentirse presionado a desarrollar armas diseñadas específicamente para desactivar o engañar ese sistema. Esto podría llevar a una carrera armamentística en armas anti-automatización. En los últimos años, el sistema Perimeter ha adquirido nueva relevancia en el contexto de las tensiones geopolíticas modernas. La guerra en Ucrania, las tensiones sobre Taiwán y el deterioro general de las relaciones entre las grandes potencias han elevado una vez más el espectro de la guerra nuclear. Los líderes rusos han hecho referencias cada vez más frecuentes a su arsenal nuclear y a sistemas de represalia automática. En 2024, el expresidente Dmitry Medvedev hizo referencia específica al sistema DEDHAN en respuesta a declaraciones estadounidenses, sugiriendo que el sistema podría activarse si Rusia se sintiera existencialmente amenazada. Estas referencias no son accidentales. Son parte de una estrategia deliberada de disuasión que busca recordar a los adversarios de Rusia que cualquier ataque contra el país resultaría en represalias devastadoras, incluso si el liderazgo ruso fuera eliminado. Pero esta estrategia también plantea riesgos. Al hacer el sistema más visible y al vincularlo más directamente a crisis políticas actuales, Rusia podría estar reduciendo el umbral para su activación. Lo que una vez fue un sistema de último recurso diseñado para los escenarios más extremos podría convertirse en una herramienta de coerción política más rutinaria. La integración del sistema con nuevas tecnologías también plantea preguntas sobre su estabilidad. Los misiles hipersónicos reducen drásticamente los tiempos de advertencia, lo que significa que sistemas automatizados podrían tener que tomar decisiones con información incompleta y en marcos de tiempo extremadamente cortos. Los ataques cibernéticos añaden otra dimensión de complejidad. ¿Cómo distingue un sistema automatizado entre un ataque cibernético diseñado para incapacitar infraestructura y un preludio a un ataque nuclear físico? ¿Podría un adversario hackear el sistema para provocar una falsa activación? Mientras miramos hacia el futuro, el sistema Perimeter representa tanto una reliquia de la Guerra Fría como un presagio de guerras futuras. Las tecnologías que hicieron posible Perimeter en los años 80 son primitivas comparadas con las capacidades de inteligencia artificial y automatización disponibles hoy. Es probable que futuras versiones de tales sistemas sean aún más sofisticadas, más autónomas y potencialmente más peligrosas. La integración de inteligencia artificial avanzada podría permitir sistemas que pueden tomar decisiones de represalia nuclear en segundos en lugar de minutos, basándose en análisis de patterns complejos que los humanos no podrían procesar a tiempo. Pero la sofisticación técnica no elimina los riesgos fundamentales. De hecho, podría amplificarlos. Sistemas más complejos tienen más puntos de falla potenciales. La inteligencia artificial puede ser engañada o manipulada de maneras que sus creadores no anticiparon. Y la velocidad de la automatización moderna podría hacer imposible la intervención humana una vez que los sistemas se activen. La proliferación de tales sistemas a otros países nucleares es otra preocupación seria. Si otros países desarrollan sus propios sistemas de represalia automática, el mundo podría enfrentar una situación donde múltiples sistemas automatizados podrían interactuar de maneras impredecibles durante una crisis. China, que está modernizando rápidamente su arsenal nuclear, podría estar considerando sistemas similares. Pakistán e India, cuyas tensiones nucleares son constantes, podrían ver ventajas en sistemas que garanticen represalia incluso en escenarios de decapitación. Incluso países como Corea del Norte podrían intentar desarrollar versiones primitivas de tales sistemas. La historia del sistema Perimeter nos enseña varias lecciones profundas sobre la naturaleza de la seguridad en la era nuclear. Primera, que el deseo de seguridad absoluta puede llevarnos a crear sistemas que en realidad aumentan nuestro peligro. Segunda, que la automatización de decisiones críticas siempre conlleva riesgos impredecibles. Y tercera, que algunas tecnologías, una vez creadas, adquieren vida propia y pueden persistir mucho más allá de las circunstancias que las crearon. El sistema Perimeter también nos recuerda que vivimos en un mundo donde el destino de la civilización humana puede depender del funcionamiento correcto de sistemas informáticos construidos hace décadas. Es una realidad sobria y aterradora que pocos de nosotros contemplamos en nuestra vida diaria.
Pero quizás la lección más importante es que la humanidad tiene la capacidad tanto de crear problemas extraordinariamente complejos como de desarrollar soluciones igualmente sofisticadas. El mismo ingenio que creó Perimeter también ha desarrollado tratados de control de armas, sistemas de verificación y mecanismos de comunicación que han ayudado a prevenir la guerra nuclear durante más de 70 años. La pregunta para las generaciones futuras es si tendremos la sabiduría para gestionar las tecnologías que hemos creado. ¿Podremos encontrar formas de mantener la estabilidad estratégica sin depender de sistemas automatizados que podrían destruir accidentalmente lo que están diseñados para proteger? El sistema Perimeter sigue activo en algún lugar bajo las montañas rusas, vigilando silenciosamente, esperando señales que esperamos nunca lleguen. Es un recordatorio constante de cuán cerca estamos siempre del abismo, y de cuán frágil es la paz que damos por sentada. En este momento, mientras ustedes ven este video, sensores distribuidos por todo el territorio ruso están monitoreando el mundo en busca de señales de ataque nuclear. Algoritmos sofisticados están analizando datos sísmicos, niveles de radiación, comunicaciones militares. En búnkeres subterráneos ultra reforzados, oficiales de servicio están listos para tomar la decisión más aterradora en la historia humana.